Minutos y ya tenemos en la línea telefónica, como todos los jueves, a Mario Campa, economista, para hablar de otro tema que ahora tiene que ver con los pesos y centavos y es justamente la revisión del Fondo Monetario Internacional al crecimiento de México. Mario Campa, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Elena, ¿qué tal? Un placer. Gracias por aceptar esta llamada, Mario. Y bueno, ¿cómo está la revisión actualmente del Fondo Monetario Internacional al crecimiento de México? Sí, bueno, el día de antier, el Fondo Monetario Internacional publicó un reporte que generalmente hace algunas revisiones del Fondo Monetario Internacional a las perspectivas de crecimiento de los países a lo largo del año, típicamente, por ejemplo, en octubre, en enero, hace revisiones a los estimados de crecimiento, al crecimiento de las economías, medido con uno de los indicadores pues, de referencia en estos temas, que es el PIB, y bueno, ahí aprovecha para pues hacer un esbozo de lo que espera durante los siguientes meses en cuanto al crecimiento regional, también por países, pero no solamente esa variable, ¿no?, sino que también hace un análisis, por ejemplo, de aspectos financieros, fiscales, de cuestiones monetarias. En el caso también ahora de que hemos visto un repunte de la inflación a nivel internacional, pues el Fondo Monetario también hace un balance específicamente para ese tema, donde incluso reconoce que se ha extendido un poquito más de lo que originalmente se preveía, la cuestión de la inflación a nivel global, y que hasta 2023 es cuando empezaría a amainar de forma pues ya visible, ¿no? Mientras tanto, pues urge a los gobiernos estar atentos, pero sin tomar decisiones de política monetaria que puedan descarrilar el crecimiento, ¿no? Que es, por ejemplo, subir una tasa de interés podría dañar, por ejemplo, el otorgamiento del crédito en ciertos países. En ese sentido, pues es una cuestión que tiene que entrar en una balanza y eso le corresponde en el caso de México al Banco de México, ¿no? Aunque finalmente cuando hablamos de estas revisiones, Mario, pues se pudiera decir que es mera especulación, ¿no? Con base, digo, sí en datos, en números y cifras, pero pues pueden suceder muchas cosas que esto o lo pueden alterar o para bien o para mal. Sí, bueno, generalmente se plantean escenarios, en algunos casos se corren pues simulaciones. Al final del día depende mucho de una persona o dos personas detrás de un escritorio, ¿no? Sí. Típicamente los encargados de monitorear lo que está pasando en ese país. Entonces, por supuesto que sus propios sesgos, sus propias filias y fobias, incluso inconscientemente van a estar traducidas en aspectos relacionados al crecimiento, ¿no? A los pronósticos de crecimiento. De cualquier forma es un ejercicio que se tiene que hacer porque con estos números se hace una planeación, ¿no? Se hace una planeación y se hacen recomendaciones también de parte del Fondo Internacional a los países. En el caso de México tiene una trayectoria de deuda sostenible y no está alertando el Fondo Monetario que haya desbalances, ¿no? En las cuentas, por ejemplo, de nacionales, pero en otros casos sí, ¿no? En algunos países, por ejemplo, en el caso de El Salvador, pues pone el grito al cielo porque la deuda está subiendo muy rápido y además está utilizando una criptomoneda cada vez con mayor intensidad. Entonces, hay ciertas recomendaciones que puede hacer, ciertas alertas que puede levantar. En el caso del pronóstico de crecimiento de 2022, para México hace una revisión, originalmente esperaba 4% de crecimiento y ahora espera 2.8%. Es una reducción de 1.2 puntos porcentuales. Es la misma magnitud de la revisión que hace Estados Unidos. De hecho, el Fondo Monetario, sus revisiones para México están muy ligadas al entorno económico de los Estados Unidos, porque a partir de esas variables en Estados Unidos, por ejemplo, la producción industrial, el consumo, es que generalmente hace una proyección de las exportaciones mexicanas. Entonces, si hay una disminución en el estimado de crecimiento, revisa generalmente las exportaciones de México, en este caso a la baja, y eso pues impacta en el crecimiento. También sucede lo mismo con Canadá, ojo, donde hay una revisión en 0.8 puntos porcentuales. Entonces tenemos que en la región el Fondo Monetario hace esta revisión y el principal motivo es que el plan de infraestructura del presidente Biden
que se esperaba fuera aprobado hacia finales del año anterior, incluso a principios de pues se ha retardado, se ha retrasado mucho más de lo esperado, y ese estímulo fiscal pues hará que sea más, la falta de ese estímulo fiscal hará que sea más difícil que la recuperación pues siga los ritmos actuales. Entonces de ahí que venga una revisión a la baja para toda la región de Norteamérica, ¿no? En este caso, Mario, ¿no se contempla la noticia pues que salió el día de ayer sobre el aumento al petróleo? Digo, porque sabemos que el petróleo finalmente pues siempre influye de cierta manera en los mercados. Sí, bueno, ayer veíamos por primera vez el petróleo cotizando en $90 por barril desde el 2014. Este es el crudo Brent, ¿no? Porque también tenemos el WTI que está cotizando alrededor de 66, 87 dólares por barril. La verdad es que a México sí le beneficia un poco que haya incrementos en el barril, en el precio del barril de petróleo, pero ya no tanto como antes. Ya tenemos una economía pues más dependiente de las manufacturas, particularmente de las automotrices, donde ahorita estamos viendo pues que a causa de los faltantes de microprocesadores algunas plantas no están operando a plena capacidad, hay algunos cuellos de botella logísticos todavía, y eso pues está afectado también a México, pero el petróleo ya finalmente no mueve tanto a la economía, ni incluso tampoco al recurso público, a la hacienda pública, como lo solía hacer en años anteriores, en décadas anteriores. Y en ese caso, pues sí, a México sigue siendo un país que exporta crudo, y en ese caso pues va a ayudar principalmente a Pemex, a las finanzas de Pemex, que sabemos que la petrolera se metió más en problemas a raíz de esa caída drástica en los precios internacionales del petróleo por allá de 2014-2015, y entonces finalmente el hecho de que haya un mejor precio del barril de petróleo sí le ayuda un poco a sus finanzas, ¿no? Pero en términos generales la verdad es que no, este cambio de trayectoria de esa variable en particular en el caso mexicano no afecta tanto, no beneficia tanto. Perfecto, entonces pudiéramos decir, a grosso modo, Mario, que son buenas noticias para México dentro de lo que cabe. Pues no lo pondría como buenas noticias, ¿no? Una revisión de estimado de crecimiento no es una buena noticia, pero sí aclarar que responde a una revisión que hizo el Fondo Monetario a nivel internacional, donde espera que la economía mundial crezca 0.5 puntos porcentuales menos para este año. Para México es de 1.2, igual que para Estados Unidos. También revisa Canadá. Para el 2023 sí hace una revisión a la alza, no espera un poquito más de crecimiento. Puede ser porque estima que el paquete fiscal de Estados Unidos se va a aprobar un poquito más tarde, pero al final de cuentas se va a aprobar y eso va a extenderse hacia el próximo año. Pero pues en general hay que estar atentos también a la cuestión de la inflación, que lo alerta el fondo a nivel internacional, y en ese sentido pues identifica algunos riesgos. Entonces no diría que es un reporte particularmente optimista ni para el mundo ni para México, pero bueno, por otro lado señala que la recuperación por COVID continúa, que los casos pues siguen, aunque siguen al alza en algunas partes del mundo, las hospitalizaciones y las defunciones han caído drásticamente gracias a las vacunas, y en la medida en que la penetración de estas sigue aumentando, pues por supuesto que ayuda a la recuperación mundial, ¿no? Y en el caso específico de México sí hay una buena noticia, que no tenemos ningún problema de deuda pública ni desbalances fuertes, lo cual por supuesto eso sí es una buena noticia, ¿no? Perfecto, entonces pues también en medida de que vayamos saliendo de esta pandemia de COVID-19 va a ser también en la medida, yo creo, que se van a empezar a recuperar los mercados ya de una mejor manera, pues estas estimaciones que nos dices, a lo mejor pues no es mucho crecimiento, pero pues ya esperemos que se empiecen a reducir los contagios y en ese sentido pues también la economía funcione de una mejor manera. Así es, Elena. Bueno, gracias por la entrevista y les deseo a todos un buen día. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Mario, que tengas excelente día. Son las 7 de la